Hello. Good Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Este es un gran panel. Vamos a hacer un panel muy entretenido. Os lo vais a pasar muy bien. Madre mía, qué 3 días apasionantes que hemos vivido. Estoy inspirado, impresionado. Siento que he aprendido muchísimo a lo largo de estos últimos 3 días. Y voy a volver a casa con las pilas puestas, con muchas nuevas ideas que rumiar y con un entendimiento profundo sobre la importancia del liderazgo político. Estamos aquí para hablar del efecto Bilbao. Yo lo he sentido, la verdad, durante los últimos 2 o 3 días. No sé si es eso lo que es. Yo, desde luego, lo he sentido. Quiero marcar esta conversación de la siguiente forma, un poco ahondando lo que decía Chris Fair esta mañana. Tenemos edificios, edificación y hacer ciudades, city building, city making. Son distintos, pero tendrían que ser semejantes. Y para mí el efecto Bilbao, y lo he seguido desde el origen, y con gran interés. Y por eso me encanta venir en persona por primera vez, 26 o 27 años después de que se inauguró el Guggenheim. El Bilbao Effect, el efecto Bilbao, es city building con audacia, con ambición, teniendo en cuenta la arquitectura icónica del Guggenheim y también utilizando esa edificación, ese museo para transformar de lleno la ciudad, como si fuera, mover el resto de fichas del tablero. Yo tengo 3 grandes panelistas que me acompañan con perspectivas bien distintas. Tenemos a un político local, Asier, Kate Levin, buena amiga mía, que fue mi comisaria de Bloomberg durante 12 años. Y creo que me dijiste que habías sido política cultural durante 12 años. Y luego Jason Schupak. Jason, creo que nos hemos conocido antes. Y vas a publicar un libro enseguida, ¿no? Bueno, pues haz un poco de publicidad, ¿no? Véndete un poco. Jason es un tipo muy interesante. Es un city maker cultural. Es un maker urbano y lo interesante de su presencia en el panel es que van a hacer este libro súper interesante con un enfoque muy holístico. El 17 de diciembre vais a poder comprar, bueno, y ahora me vendo ya directamente sin ambajes, vais a poder comprar mi libro sobre urbanismo que se basa en una encuesta realizada en los distintos continentes. Y es la primera encuesta sobre planificación urbana de los últimos 10 años. Muy bien, vamos a hacerle la palabra a Asier. Asier, volvamos en el tiempo, el 97. Tú tenías 17 años, eras un chaval vasco de 17 años entonces cuando se abre este edificio impresionante, icónico. ¿Qué pensaste del museo como ciudadano local? Pues la verdad, en aquel momento, he de decir, no era consciente del impacto que iba a tener este museo. Recuerdo que cuando empezaron a levantar el edificio, era un jaleo de curvas. Me gusta mucho como lo has planteado. Era negro, la estructura era negra y tenía aislamiento. No se veía tan bonito, no tenía la envolvente de titanio que vemos ahora. Era bastante feo y era como, ¿pero qué es esto? No parece un edificio. Eso que están construyendo aquí no parece un edificio. Pero luego recuerdo que el alcalde, por aquel entonces, Ortuondo, dijo, bueno, aparte del museo vamos a limpiar la ría. Y vamos a tener pececitos de colores en la ría. Yo pensé, pero pececitos de colores en esta ría, no, nuestro río casi era sólido, ni siquiera era líquido, con toda la basura y la contaminación. Y yo pensé, bueno, pues posiblemente sean peces de plástico. Pero ahora la ría está limpia, pasear por las riberas es una gozada.
Incluso cuando se inauguró el museo, recuerdo que yo les traje a mis amigos de Navarra para chulearme del nuevo museo. Y el río, la ría apestaba y con la bajamar ni te cuento. Y decíamos, bueno, el edificio está muy bien, pero mira qué peste. No sé si vamos a quedarnos aquí mucho tiempo. Bueno, me encanta esa anécdota personal. Y, y esa anécdota en realidad es muy significativa. Y ahora me gustaría también meter la conversación a Kate y a Jason. Pero antes me gustaría saber cómo habéis logrado ese equilibrio. Por un lado, una institución cultural que es como el buco insignia de la ciudad, un gran reclamo turístico y casi una marca. Y al mismo tiempo habéis conseguido transformar el resto de la ciudad en su conjunto. Nos vamos a ir mañana, pero danos algún consejo para explicarnos cómo lo habéis hecho. El Museo Guggenheim es como la guinda del pastel, no es el pastel. Es verdad, es la guinda más bonita, más brillante que podíamos imaginar, pero no es la tarta. Y la mayoría de las ciudades que tratan de replicar el efecto Bilbao solo se fijan en la guinda y no en el pastel. Y tiene que haber una colaboración público-privada. No son nada que hayas dicho, ¿eh? Hace falta una colaboración público-privada. Esto ha sido crítico para el éxito y se ha implicado a las personas en las transformaciones. Eso es lo más difícil, creo yo. En muchos vecindarios, por ejemplo, después de empezar con el proceso de transformación, nos preguntaban, oye, ahora que habéis transformado esta zona de la región, que entendemos que es el centro, ahora me toca a mí, oye, ahora tenéis que hacer algo semejante en mi barrio. Y empezamos a lanzar procesos en todos los vecindarios, en todos los distritos, para hacer procesos de transformación más pequeñitos, intervenciones más pequeñas, y al hacerlo toda la ciudad se ha transformado y todo el mundo se ha implicado en la transformación, porque no solo nos hemos centrado en la Gran Vía, nos hemos centrado en todos los distritos y hemos llevado la transformación a todos los recovecos y las esquinas de la ciudad. Y la gente se ha acostumbrado a ver la transformación, el cambio, y pedían más. Decían, oye, habéis acabado esto, ¿y ahora qué está por llegar? ¿Qué viene después? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Y esto lo llevamos haciendo más de 30 años y ahora estamos programando la transformación para los próximos 25 años y vamos a seguir así. La cultura, por aquel entonces, pues ni siquiera éramos tan conscientes de la importancia de la cultura para la ciudad. Pero vimos que podría ser un nuevo modelo económico para la ciudad. Antes éramos una ciudad industrial, con altos hornos, con fábricas en mitad de la ciudad. No teníamos zonas verdes, éramos una ciudad, bueno, oscura, recubierta de las cenizas de la industria. Y nos encantaba. También sentimos una cierta nostalgia de el olor a óxido férrico en la atmósfera. Era parte de nuestra identidad. Pero ahora es una ciudad más limpia, más inteligente, pero seguimos recordando con nostalgia esa ciudad apestosa y contaminada en la que vivíamos. Sí, la nostalgia, sí, está muy bien. Vale, estamos hablando aquí no solo de liderazgo y de mensajes, de narrativa que cale bien en la sociedad. También veo que tenéis una gran estrategia para limpiar la ría y que hay muchos proyectos, muchas intervenciones que habéis realizado. ¿Y cómo os habéis comunicado con los ciudadanos? ¿Cuál ha sido la fórmula que os ha permitido comunicaros bien? Porque el señor Vidarte el otro día decía que no solamente hay que hablar de los beneficios materiales, sino también los cambios actitudinales. Y no sé, ¿cómo habéis conseguido subir al carro a los ciudadanos en este viaje? Bueno, nosotros estamos en una crisis profunda con un alto índice de desempleo, con muchísimo paro, y la gente pensaba, bueno, ¿dónde están los puestos de trabajo del futuro? Y al invertir en estas nuevas instalaciones y en esta nueva economía,
por ejemplo, la economía de los eventos, de los congresos, pues estamos insuflando, bueno, el desarrollo económico en la ciudad. Y la gente, transcurrido un poco de tiempo, empezaron a ver que así era, que se generaban puestos de trabajo, que se generaba riqueza. Empezaron a ver que empezaba a llegar el dinero a la ciudad. Y bueno, fue entonces cuando la forma de percibir el proyecto por parte de los ciudadanos cambió, porque inicialmente la gente no pensaba que iba a funcionar. Decían, bueno, qué sé yo, esto es algo que se les ha ocurrido a los políticos, están gastando muchísimo dinero en una chorrada cuando lo que necesitamos son fábricas. En vez de fábricas se están construyendo un museo. Pero una vez que lo construimos, conseguimos el retorno de la inversión y recuperamos el dinero a través de los impuestos en 3 o 4 años. Y en torno al museo hemos generado tantos puestos de trabajo como había anteriormente en el astillero, en el mismo lugar. Y fue entonces cuando la perspectiva de las personas cambió y pensaron, bueno, no es una mala idea entonces invertir en este tipo de nuevas instalaciones, en esta nueva economía en la ciudad. No es una mala idea transformar la ciudad en una ciudad de servicios culturales. Se empezaron a implicar, se subieron al carro, subieron al barco y nos apoyaron. Y lo mismo ocurrió con el resto de los partidos políticos que estaban al principio en contra de la estrategia. También la respaldaron una vez que vieron los beneficios. Al final nos dijeron, oye, pues estábamos equivocados, no es mala idea. Ellos también cambiaron su forma de ver las cosas y se implicaron. Una pregunta más antes de hacer la palabra que iría Jason. Una pregunta un tanto controvertida. ¿Qué crees que habría ocurrido de no haber tenido éxito económico y financiero tan inmediato? Si el retorno no se hubiera dado, no hubiera llegado tan rápido, el riesgo político era inmenso. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que, de haber triunfado en la generación de puestos de trabajo, pues la acogida hubiera sido muy positiva. Yo creo que la gente no es que pensara que el museo iba a ser rentable. El principal objetivo era generar puestos de trabajo. Y como pudimos crear puestos de trabajo, y yo creo que de haber creado puestos de trabajo, aunque no hubiéramos sido rentables, la gente hubiera estado contenta. El sistema de metro nunca va a recuperar el dinero invertido, jamás, porque como ocurre con las redes de transporte público, no arrojan beneficios. Es imposible recuperar los cientos de millones de euros que se han invertido en el sistema de metro. Con todo era necesario ese sistema de metro también para ese proceso de transformación que hemos vivido. Y nadie, bueno, algunos sí, los cuestionaron, nadie decía, o algunos, o muy pocos cuestionaban el metro. Nuestro anterior alcalde solía decir algo que me encanta. Decía, todos los buenos proyectos tienen a gente en contra. Y si no hay nadie en contra, posiblemente no sea un proyecto tan bueno. ¡Wow! Eso es muy de políticos, ese tipo de cita. Kate, tú has sido encargada de cultura durante 12 años. No lo digo porque estés aquí, pero el dial cambió en lo que se refiere a la inversión cultural, gracias a ti. Y gracias a tu liderazgo se invirtió muchísimo y la infraestructura cultural de la ciudad cambió. Fue una revolución para Manhattan. Y antes Asier decía que hace falta un contexto más amplio. Tiene que haber una estrategia cultural que se enmarque dentro de una estrategia más amplia. Sí, hay que tener una conversación sobre el resto de impactos que puede tener la cultura. El éxito tiene muchas caras. Para mí, uno de los éxitos más llamativos del proyecto de Bilbao es que ha sido espectacular a nivel literal y transaccional. La planificación, la comunicación ha sido fundamental. Ha habido una voluntad pública en pro del proyecto y esto permite cuestionar la idea que muchas veces se tiene de los artistas. Los artistas son agentes de cambio. Crean comunidad, contrariamente a lo que se crea.
Y los éxitos culturales no son éxitos aislados. Los proyectos culturales requieren de muchísima planificación, muchísimos procesos de apoyo. Ya hay un gran historial de proyectos culturales, que tienen muchísimo éxito en muchos sentidos. Y a mí siempre me gusta decir que la cultura es impredecible, pero es fiable. La gente la recibe de tal forma que la concibe como algo único, como algo singular. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer en Nueva York es trabajar con comunidades orgánicas que querían expresar y desarrollar distintas formas de creatividad. El Guggenheim de aquí ha sido una institución espectacular, pero has hablado de otras pequeñas intervenciones en la ciudad que forman parte de vuestra red cultural y que dan servicio a los ciudadanos. Y tiene que haber una reflexión sobre los beneficios constantes. Hay Glenn Mary, exalcalde de Winnipeg, que decía el síndrome del Bilbao irritable. Y la cultura florece, la cultura prospera cuando forma parte de una conversación profunda. El papel del liderazgo es muy importante. Tú has sido líder, estabas en esa posición. ¿Y cuáles son las grandes palancas que has tenido que activar durante tu puesto? Bueno, yo tenía un jefe alucinante, buenísimo. Y en el campo de la cultura, como no se cuantifica como otros servicios de la ciudad, si estás adoquinando las calles o recogiendo la basura, la gente espera un cierto nivel de estandarización del servicio, pero la cultura no funciona así. La cultura, aquí hay que escuchar bien y hay que transformar las aspiraciones culturales en un proceso cultural, porque si te dejas o inviertes el dinero del contribuyente, evidentemente tienes que producir un output que la gente pueda reconocer. No tiene por qué gustarnos, es una cuestión de gusto, pero tienen que ver esos beneficios en términos de cohesión social, en términos de, impacto social. La gente lo tiene que poder ver, apreciar. Hay que escuchar, traducir, comunicar, y para quienes hemos sido funcionarios tenemos que entender de dónde viene el dinero y a dónde va. Jason, estás ansioso por meterte en la conversación. Disculpa que no te haya sido la palabra hasta ahora. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Porque tú durante 20 años en tu carrera has trabajado a nivel local con las comunidades para hacer city making más que city building. ¿Qué has aprendido estos días que has pasado aquí en Bilbao? Bueno, cuando analizamos las políticas de urbanismo y políticas culturales, pues durante los últimos 20 años ha habido mucha sofisticación. Ya sabemos que cuando hablamos de city building no hay una única fórmula de éxito. Alguien antes ha dicho que el Guggenheim era como el silver bullet por excelencia. Pero tienes que pensar en una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo y la transformación en las ciudades. Yo creo que Bilbao ha tenido una estrategia tanto de hardware como de software. La de Bilbao es más de hardware, pero si quieres resolver los problemas de las ciudades y tener soluciones creativas, necesitas a personas creativas. ¿Por qué no sentar a los artistas alrededor de la mesa? Los artistas saben convivir con el error, con los errores, saben gestionar las fricciones, saben generar alegría, saben congregar a las personas para crear confianza. Y antes, ayer y hoy hemos estado hablando de lo que se necesita para el city making. Las personas creativas lo dominan.
hacen todo esto. Y yo creo que abarcan el lado del software, del puzzle. Y a veces las ciudades te dicen, bueno, tendremos un festival de música. Y bueno, esas iniciativas son muy importantes. En Estados Unidos el PIB de las industrias creativas es 1,1 trillones de dólares, que son los billones españoles, más que la fabricación. Es un negocio muy serio. Y yo os animo a todos los presentes a tomar estas estrategias con seriedad. No hace falta construir un Guggenheim para transformar una ciudad. Yo recuerdo que trabajamos con una aldea de 12 personas en Colorado y les animamos a trabajar con diseñadores en torno a una tarta de ruibarbo, que era algo pues que bueno, que era muy típico de ese pueblo y queríamos implicar a las personas en la historia de su pueblo. El arte y la cultura se entroncan o se han de entroncar dentro del sistema, dentro de la política. Kate decía que la estructura cultural es muy fiable. Y por eso me pregunto por qué a veces suscita suspicacias o reticencias. ¿Por qué la gente no se siente tan cómoda? ¿A qué se debe esa reacción? Bueno, quizás eso es algo propio de las sociedades occidentales. No sé. En muchas sociedades occidentales el arte se asocia a los high arts, a las artes, bueno, pues más elevadas, la ópera, por ejemplo. Pero ¿qué es arte? Es todo, es cantar en tu iglesia, es ser un DJ. Eso es una práctica cultural, ese es arte también. Y cuanto la gente ve que las ciudades se invierten en arte, se dan cuenta, bueno, del impacto, ¿no? Yo creo que yo mismo, cuando me enteré del proyecto del Guggenheim, me quedé tan impresionado, tenía 17 años y le escribí a su estudio, a Frank Gehry, y le dije, oye, madre mía, ¿me podrías diseñar un tatuaje? Bueno, me encanta esa anécdota. ¿Cuántos años tienes? 50. ¿Cómo te atreves? A ver si te atreves a preguntárselo a una mujer. Bueno, es que son muy jóvenes estos chavales. Bueno, tenemos que cumplir con los tiempos, se nos va agotando. Vamos a pensar en el futuro, vamos a cambiar un poco la marcha, vamos a pensar en el futuro. Hemos empezado las conversaciones en este evento hablando de la policrisis, de esas crisis que vivimos, que dan auténtico miedo, auténtico pavor. Y me gustaría que, sin meternos en los detalles, reflexionaréis sobre lo siguiente. Asier, vamos a cambiar de contexto, ¿vale? Ahora vivimos una crisis muy distinta. La crisis de ahora es muy distinta a la de antes. Si pudierais empezar de nuevo, ya sé que es un proceso continuo, pero si intentáis hacer lo que hicisteis antes, ahora ¿qué haríais de forma diferente? Yo creo que hemos intentado transformar la ciudad y que los proyectos fueran viables, posibles, materializables. Pues tienen que ser asequibles en términos presupuestarios. Y en muchos casos la única solución para que sean viables es aumentando la densidad. Y yo creo que en algunos casos hubiera sido mejor una menor densidad. Y ahora con las nuevas promociones creo que hemos encontrado un buen equilibrio en la densidad, pero en el pasado en algunos lugares no nos quedaba otra opción. Y bueno, creo que el enfoque no ha sido el mejor en algunos lugares. Y lo que hubiera hecho de forma diferente, y eso es un problema que sigue existiendo, es que aquí no existe la posibilidad de incluir reglamentos sobre el diseño de los nuevos
edificios, si es un ente privado el que diseña el edificio y nosotros en los edificios públicos estamos haciendo un gran esfuerzo por introducir un diseño de alta calidad, porque es un legado para el futuro de la ciudad, son la imagen de la ciudad. Cuidamos el diseño en los edificios públicos. Pero cuando un actor privado, bueno, es el promotor de un edificio, pues tiene que tener sentido económico. Y a veces a nivel estético, pues es una lástima, no se cuida el diseño y eso es una pena para la ciudad porque se pierden oportunidades para construir edificios bonitos, hermosos. Y mi obsesión es un poquito esa. Yo espero que las VPOs también sean viviendas bonitas y tenemos que hacer un gran esfuerzo a tal fin. Yo estoy muy contento con un proyecto que estamos desarrollando ahora en la isla de Zorrozorre con el gobierno vasco, que va a haber VPOs de propiedad y alquiler con un diseño de madera. Estoy con la presentación anterior que hemos escuchado, que me ha gustado, y que tienen un diseño fabuloso. El proyecto, bueno, ha sido otorgado al adjudicatario después de una licitación. Y bueno, yo quiero que hagamos edificios bonitos en la ciudad y la pena es que nosotros no podemos regular un poquito más esa cuestión del diseño estético. Me sorprende en vista de lo que he podido constatar en la ciudad con mis propios ojos. Pero bueno, ese es un tema para otro panel, otro día. Venga, Kate, al futuro. City building, city making, estrategias culturales. ¿Cuáles son las grandes prioridades para nosotros a la hora de integrar la cultura en nuestros planes para tener un futuro más sostenible? Un par de cositas. Quizás lo más urgente es entender que la cultura se manifiesta en muchas formas. El UGM es una forma de manifestarse. Pero las actividades culturales amateur son fundamentales. Oportunidades en las escuelas, en los parques, para también cultivar la expresión creativa individual. Hace falta un urbanismo que permita distintos festivales, lo que hace que salgas de casa y generes, bueno, lazos en la sociedad. Hay que entender las múltiples manifestaciones de la cultura. Necesitamos políticas que digan sí a los proyectos y no un no. Y eso me parece muy importante. Y también me gustaría decir que muchas veces la cultura no se fomenta porque al ser tan colaborativa, requiere mucho input de las distintas agencias públicas. Y algunos de los proyectos de arte público en los que he participado han conseguido fomentar la colaboración. Y eso al final ha sido beneficioso para otros proyectos. Y hay que entender también el valor y la diferenciación de la cultura en términos temporales. Algunos proyectos son victorias tempranas. Otros proyectos llevan mucho tiempo y llevan más tiempo que la gente los valore. Y por último, la cultura nunca acaba, nunca es un producto acabado. Esa es su fortaleza. Tienes que generar un espacio para los artistas, ya sean amateur, ya sean profesionales, necesitan espacios los artistas. Y también hay que valorar el hecho de que siempre vas a querer ir atrás y cambiar algo. Y los mejores proyectos culturales son proyectos que han sido construidos o diseñados para ampliarse, desarrollarse y seguir evolucionando. Jason. Bueno, vas a publicar esta encuesta que hace una instantánea de dónde nos encontramos, lo que se refiere al urbanismo. Me ha llamado la atención algo que ha dicho alguien antes, que decía que cada mes se construye una ciudad del tamaño de París. Y cada 2 años se publica un índice de edificios culturales. Se ha ralentizado después del COVID, pero bueno, estamos construyendo mucho y en el futuro vamos a seguir construyendo a este ritmo.
¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Se está produciendo un cambio? ¿Nos estamos encaminando hacia un modelo distinto? No, seguimos sufriendo el síndrome de Bilbao, del Bilbao irritable. Bueno, es verdad que la conversación se centra más en el software, en construir la infraestructura cívica. Recuerdo que en enero hubo una reunión muy interesante que hablaba de la interacción entre la práctica cultural con los distintos problemas a los que nos enfrentamos en el país. Por ejemplo, la epidemia de la soledad en Estados Unidos, que está conduciendo a un problema de falta de confianza en Estados Unidos. Esa conversación es muy interesante. Es un nuevo ámbito político. Las personas están comprendiendo que hace falta construir confianza para hacer un city building, una construcción de ciudad adecuada. Yo creo que hay que poner el foco ahí. En Estados Unidos se está poniendo. Y fuera de Estados Unidos están ocurriendo muchas cosas. Algunas ciudades están muy centradas en las industrias creativas y culturales. Hay como ciudades de la música, ciudades del diseño, ciudades del audiovisual. Hay ciudades que se centran en un aspecto empresarial. Y luego tenemos estas políticas de patrimonio. Nos faltan gates en muchas ciudades. Y vemos que las ciudades están haciendo muchas cosas innovadoras. Nosotros estamos trabajando con personas creativas para tener un impacto en la política. Se está trabajando mucho en la resiliencia al clima. Hay mucho interés en las prácticas indígenas, por ejemplo, en las prácticas culturales indígenas para promover la resiliencia climática. Tenemos mucho que aprender de esas prácticas culturales. Yo recuerdo cuando estaba en Arizona, las tribus indígenas que llevan en el desierto viviendo, llevan ahí más de 30.000 años y tienen muchas lecciones y son muy generosas esas tribus, compartiendo sus lecciones de vida. Nos dicen, oye, que nosotros sabemos cómo hacerlo, pues escuchadnos. Son unas prácticas culturales arraigadas. Y yo creo que para todos los retos a los que nos enfrentamos tenemos que implicar las prácticas culturales. Forma parte del puzzle, de la solución. Muy bien, pues me quedo con eso que acabas de decir, que hay muchas opciones. Vamos a extraer conclusiones. Y antes de cerrar, me gustaría pediros algo. Se ha escrito mucho sobre el efecto Bilbao. También ha habido mucho escepticismo, pero yo creo que lo importante de lo que ha ocurrido aquí en Bilbao va más allá de ese edificio icónico y de esa marca, sino que tiene que ver con esa estrategia de la ciudad en el sentido más amplio. Necesitamos cultura, arte, creatividad. Este es un recurso humano profundo que podemos desplegar de distintas formas y que esto es algo que cambia y evoluciona constantemente. Me gustaría dar las gracias a todos. El jueves por la mañana hiciste los comentarios inaugurales y decías que estabas ansioso por todo lo que ibas a aprender en estas jornadas para llevarte esos aprendizajes a tu ciudad. ¿Y qué es lo que has aprendido de estas conversaciones? Yo creo que, se ha hecho una aproximación muy amplia, muchas cuestiones relacionadas con las transformaciones de las ciudades. Lo que me ha gustado mucho de este programa, de esta agenda, es que ha habido muchas ideas relacionadas con el software de la ciudad y no el hardware de la ciudad. Y ahora que hemos hecho gran parte de la transformación del hardware y que tenemos una hoja de ruta para la futura transformación, es importante que aprendamos de las últimas innovaciones en el software. Eso es bueno para nosotros porque también lo queremos incorporar a nuestra ciudad para que sea una ciudad vibrante, con actividad, donde bulla la creatividad, el arte, la actividad cultural, las exposiciones, que aquí los artistas vengan a producir, a compartir sus obras. Y es interesante saber cómo las distintas ciudades están resolviendo sus problemas y cómo conectan con las personas. A mí me ha resultado tremendamente interesante este aprendizaje. Muy bien, el software. Así, creo que hablo en nombre de todos los que han estado aquí los últimos días. Tú eres el representante del ayuntamiento y la metrópoli.
y me gustaría darte las gracias a ti, a Bilbao Metrópoli, por este evento, por habernos permitido experimentar vuestra ciudad, gracias a Bilbao Metrópoli 30, quienes han trabajado duro, y gracias también a World City y a todas las personas que han trabajado entre bambalinas para hacer esto posible. Y gracias, por supuesto, también a World City. Y creo que también nos corresponde dar las gracias a los panelistas por sus ideas brillantes. Asier, Kate, James, un aplauso para vosotros.